Marcos capítulo 4. Y leemos del versículo Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Es una lectura ya hecha hace algunos días atrás. De hecho, esta es la continuación. Quiero continuar. Lo hicimos en italiano la última vez. Leamos, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Háblanos, Señor. Ayúdanos a meditar, ayúdanos a poder entender, Dios mío, tu palabra. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a retenerla en nuestro corazón, en nuestra mente. Que podamos entender, Señor, tu palabra. Y que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden acomodarse. Hace unos días tocamos este tema en parte. El tema en italiano es paura o timore. Vamos a decir en español: miedo o temor. Y vimos que el ser humano, cuando Dios lo creó, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y después creó a su mujer Eva, vimos que Dios los creó, pero en la naturaleza del hombre Dios no incluyó el miedo. El miedo no venía dentro del ser humano, no venía. El temor y el miedo es un sentimiento que se manifiesta en el hombre, que no es propio del hombre. De hecho, y yendo al Génesis, donde Dios creó, en el capítulo 3, Génesis capítulo 3, leemos en este capítulo
acerca de la desobediencia del hombre. En el capítulo 3 del Génesis vemos la historia de cuando la serpiente llega, comienza a encantar y a engañar a Eva hasta que la convence en desobedecer a Dios, y luego Eva, ya contaminada, envenenada e influenciada por la serpiente, va, convence y hace pecar también a su marido. Al final vemos, después de haber pecado, vemos que en el capítulo 3, a partir del versículo 8, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos que dice la escritura que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó como su amigo. Dios frecuentaba visitar el jardín, el Edén. Dios solía venir a conversar con Adán. Dios venía a observarlo. De hecho, en una de sus visitas, Dios ve a Adán y lo ve solo. Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Dios había creado todo y creó al hombre, y al hombre Dios le dio que se enseñorease o que gobernara toda la creación, todo el planeta. Pero luego Dios dice, viendo al hombre solo, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios tenía cuidado de Adán. Dios tenía cuidado de Adán y Eva. Dios tenía el cuidado, él estaba siempre presente, siempre con ellos. Y Dios conversaba con Adán, Adán conversaba con Dios, y nunca sintió temor, nunca sintió miedo a Adán al conversar con su Dios. Pero sucedió un día que se presentó nuestro enemigo, el diablo, usándose del cuerpo de una serpiente, y viene, los engaña y los convence a rebelarse contra Dios. La rebelión en contra de Dios se traduce como pecado. Cuando Dios dice: no hagas esto, y yo lo hago, me convierto en un rebelde y automáticamente en un pecador. El hombre desobedeció, el hombre se rebeló contra Dios, y a partir de este momento, como Dios le había dicho: si comieres de este árbol, morirás. Cuando el hombre y la mujer comieron de este árbol, de inmediato no murieron físicamente, pero murió el espíritu que estaba en ellos. Espiritualmente ellos estaban muertos. Y poco a poco de allí comenzaría a activarse la muerte física. Es decir, que de ese momento en adelante comenzó el proceso del envejecimiento. De ahí Adán comenzó a envejecer hasta que se volvieron ancianos y murieron de vejez, porque tenían que morir aunque físicamente. Mal punto es que dice que después que habían pecado, escucharon que la voz de Dios, la voz de Jehová, se paseaba por el huerto. Y el hombre y la mujer, al escuchar la voz de Dios, no salieron más a su encuentro. No salieron más a recibirle, decirle: Dios, Dios mío, Dios nuestro, oh Creador nuestro, estamos aquí. Qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Necesitamos hablar contigo. Ya no vinieron más a conversar con él. Dice que cuando escucharon la voz de Dios, su reacción fue otra. Corrieron, mas no al encuentro de Dios. Corrieron a esconderse. ¿Y dónde se escondieron? Dice: entre los árboles
del huerto. Y si como el hombre no vino al encuentro de Dios, y Dios no le vio por ningún lado, aunque si Dios sabía que ellos estaban escondiéndose porque Dios era Dios, Dios es Dios, Dios lo sabe todo. Pero lo hizo así el Señor para que Adán y Eva aprendieran y para que nosotros aprendiéramos de lo que luego quedaría escrito en esta palabra. Porque lo que sucedió en el huerto nadie lo vio, nadie lo escribió. ¿Por qué nosotros lo tenemos? Porque Dios llamó a un hombre de nombre Moisés, a Moisés, el libertador de Israel, al cual Dios reveló toda la historia desde la creación y Moisés la escribió. Pero en aquel entonces, cuando todo esto sucedió, nadie estaba viendo, estaba el hombre, la mujer y Dios, y nadie lo escribió, hasta que más tarde, años, siglos más tarde, lo escribe un hombre llamado Moisés, revelando, habiéndole sido revelado todo esto por Dios mismo. Ahora, cuando Dios no ve a su amigo Adán que se presenta o que viene a recibirle, Dios comenzó a llamarle. Dios comenzó a preguntar: ¿dónde estás? Y lo vemos en el versículo 9, Génesis 3:9. Y no es, hermanos, que Dios no supiera. Dios sabía dónde estaba Adán, pero comenzó a llamarle, repito, para que aprendiera Adán y para que aprendiéramos nosotros. Y dice Dios en el versículo 9, dice Moisés, el escritor dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Acá vemos a Adán que se abre delante de Dios, no esconde más lo que siente. Era vergonzoso lo que estaba sucediendo, pero Adán dice: a ti no te puedo mentir. ¿Sabes qué? Tengo tanto miedo. Y cuando escuché tu voz, la reacción mía fue de esconderme porque tuve miedo. ¿No dice así la Biblia? Tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Pregunto, ¿Dios sabía o no? Dios sabía que había comido, pero le está preguntando: ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y ahí comienza el juicio de Dios hacia el hombre, hacia la mujer y hacia la serpiente y hacia el diablo. Hay 4 justiciados ahí. Dios hizo, ¿cómo se dice? Castigó al hombre, castigó a la mujer, castigó al serpiente animal y castigó también al diablo, el que había usado la serpiente. 4 juicios en uno. Ahora, ¿por qué leímos Génesis capítulo 3 en sus versículos del 8 al 13? Porque estamos hablando de este tema: miedo o temor. La palabra temor en la Biblia la encontramos bastante seguido. Es bien común la palabra temor en la Biblia.
Sin embargo, también encontramos la palabra miedo, como en este caso que vimos que Adán dice: tuve miedo y me escondí. Pero también en la Biblia encontramos la palabra temor, y esta palabra temor en la Biblia se usa con dos significados, ya que la palabra temor tiene dos definiciones, y se habla de un temor que es bueno en la Biblia, y también se habla de un temor que es malo. Hay un temor bueno, del cual no solo debe de estar en nosotros, sino que debemos hacer uso de este temor. Pero hay otro temor, el cual no nos pertenece como hijos de Dios, como personas regeneradas, como personas que hemos sido ¿cómo se dice? Justificadas por Dios, personas a las cuales el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Y este temor no debe de estar más en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque el temor o el miedo que viene a turbar el alma del hombre es un miedo y un temor que no viene de Dios. Cuando dice la Biblia: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir a los ataques del diablo, para que puedan resistir al día malo. Y dice la Escritura: tomen el escudo de la fe, para que puedan, como dice en español, para que puedan detener los dardos de fuego del maligno. La Biblia presenta los ataques del diablo como que él fuera una persona que tiene dardos, que tiene lanzas, que tiene sus proyectiles de fuego y los lanza al cristiano. Y aquel cristiano que no suele usar la fe viene, ¿cómo se dice?, centrado por ese ataque. Viene, ¿cómo se dice? Colpito. ¿Golpeado no? ¿O sí? Cuando el diablo lanza y cae, ¿cómo se dice? No se dice. Cuando un soldado dispara y pega al blanco, bien centrado es, exacto. El cristiano que no usa la fe, cuando el diablo lo ataca, viene centrado por ese dardo de fuego. Y uno de esos dardos de fuego, que ya hemos visto tantas veces cuáles son los dardos de fuego o los proyectiles que el diablo usa para golpearnos o para atacarnos o para centrarnos, ya vimos muchos, pero uno de estos es uno que viene a turbar el alma del hombre, y es el miedo. El miedo es un dardo del diablo, no es de Dios. No es de Dios. Y el cristiano es llamado a vivir una vida sin temor. Sin temor. Cuando vamos a ver, hermanos, en Isaías, si no me equivoco, veamos Isaías capítulo 41. ¿Qué dice el versículo 10? Isaías 41, 10. Dice en español, porque entiendo que ustedes tienen Biblia italiano. Dice en español: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de mi justicia.
Hay una expresión en la Biblia donde dice que ahora Jesús ya no está con nosotros porque ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Isaías está hablando en un modo un poco difícil de entender, diciendo: Dios, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta diestra habla aunque de Jesús, porque si nosotros recibimos de Dios, es solo a través de Jesús. Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre, dijo Jesús, en mi nombre, Él se los dará. Dios dice a través de Isaías: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero la cosa que me llama la atención en el versículo 10 es: no temas, no temas. Y después dice el Señor: no desmayes. ¿Saben lo que significa desmayar por causa del temor? Hay personas que tienen tanto miedo, que hablo personas en general, no solo cristianos. Una persona del mundo que tenía una mega empresa y que se le vino la crisis encima, y después de tener no sé cuántos millones, ahora él debe. Tiene una gran deuda y dice: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y viene y el miedo sobre todo. El europeo, hay un temor que lo ataca mucho, y es el temor de volverse pobre. Y el que ha sido rico y se vuelve pobre, en la mayoría de los casos han optado por el miedo a quitarse la vida. Se quitan la vida. Eso es desmayar. Desmayar es rendirse, como dijo la pastora. Rendirse. Cuando el miedo me hace botar las armas, botar todo y decir: no es posible, así no se puede continuar, hasta aquí, basta, ya no sigo más. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Creen ustedes que es poca cosa que Dios esté con nosotros? Si Dios está con nosotros, no hay de qué temer. Si Dios está con nosotros, no hay de qué tener miedo. Dice la Biblia: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una cuestión, hermanos, de fe, de confianza en Dios. Se está por terminar un año, está por comenzar otro. El que viene también terminará. Llegará el 2020, después el 2021, y seguirán los años, seguirán más. Nosotros podemos decir: en el año próximo, en el 2000 o en el 3000 o en el 4000 haremos esto, haremos lo otro. La verdad, hermanos, es que tenemos una promesa maravillosa de parte de Dios, y es que si nosotros no nos alejamos de Él, Él estará siempre con nosotros, y cualquier cosa que emprendamos, Él nos hará prosperar, porque Él está con nosotros. No hay de qué temer. Entonces, volviendo a la Biblia, vemos que Adán está bien atemorizado. Pero Adán, antes de pecar, él no tenía miedo. Adán no sentía temor. Y cuando vemos en la Biblia que este pecado sigue, llega hasta nuestros días, el pecado lleva consigo el temor. Y nosotros que nacimos propio, como dijo
como dijo el rey David. El rey David un día dijo: en pecado me concibió mi madre. Lo dijo el rey David. Y el rey David, cuando leemos, hermanos, los salmos de David, en la mayoría de estos salmos de David, él tiene miedo y tiene temor de sus enemigos. Cuando vemos que dice: líbrame, líbrame de mis enemigos. David siente este sentimiento en él de temor. Pero repentinamente vemos a David en el salmo mismo. Mientras está escribiendo, lo vemos cambiar de posición. David nos muestra en sus salmos que tiene temor, pero en el mismo salmo en el cual manifiesta su temor dice: oh, pero Dios está conmigo. Por ejemplo, dice: alzaré mis ojos a los montes. Lo dice envuelto con sentimientos de temor, con emociones de temor, y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Los montes antiguamente eran llamados, como lo leímos recién en el estudio navideño, eran llamados los lugares altos. Y los lugares altos eran los lugares que venían escogidos para hacer altares. Y se hacían altares a Baal, a Astarte. Y es ahí donde menciona Dios que su pueblo cayó en el pecado, porque dice que iban a los lugares altos y debajo del árbol, dice, no me acuerdo en español, debajo del árbol verde grande, dice que ponían las estatuas de Astarte y de Baal, que son Semiramis, Tamuz, Nimrod y estos ídolos paganos que adoraban. Y Israel cayó en este problema. Entonces David, en medio de una desesperación, dice: alzaré mis ojos a los montes, viendo los ídolos, viendo los altares paganos. Y se pregunta David: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mas mientras contempla los lugares altos, como que Dios le da la revelación, o como que él se acuerda que tiene un Dios poderoso y dice: no, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el socorro? Dice: no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto, hermanos, que cuando nosotros nacimos como hombres, como seres humanos, como carne, como polvo que somos, nacimos con este sentimiento del miedo. Porque decir, hermanos, que no hay miedo en el hombre sería mentir. Hay miedo en cada ser humano. Y como dije antes, el ataque del miedo, que es parte de la humanidad, a veces se manifiesta dentro de la iglesia cristiana. Y así como le pasaba al rey David, que a veces nos manifiesta temor, pero de repente nos manifiesta valentía y dice: líbrame de mis enemigos. Y después dice: tú me prepararás la mesa delante de mis enemigos. Porque repentinamente él se acuerda que tiene un Dios poderoso. Ahora, dice la Biblia que cuando Jesús, al llegar la noche, en Marcos capítulo 4,
En Marcos capítulo 4, si ustedes se fijan en la Biblia, en el capítulo 2, ya en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Marcos, Jesús hace muchos milagros. Muchos milagros. Tanto que dice que Jesús sanaba a muchos, que Jesús sanaba a los enfermos. A veces no da ni siquiera el número de los que él sanaba, porque eran talmente tantos que ni siquiera se menciona el número de los que él sanaba. Pero lo que quiero decir es que los discípulos, antes de que lleguemos al capítulo 4, a la historia que leímos al inicio, los discípulos que estaban con Jesús habían visto muchos milagros de Jesús. Muchos milagros. Pero vemos en el capítulo 4, al final, después de Jesús enseñar a la multitud, después de enseñar Jesús a las muchedumbres que estaban ahí con él, vimos que Jesús habló de lo oculto, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Habló de la parábola del crecimiento de la semilla, de la parábola de la semilla de mostaza, el uso que Jesús hace de las palabras. Él explicó por qué las usaba. Pero en el versículo 35 en adelante dice: cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Y Jesús estaba encaminando para ir al otro lado. Y vemos aquí que Jesús estaba a la orilla del mar, enseñándoles a través de las parábolas. Pasemos al otro lado. Y habiendo despedido la multitud, le tomaron como estaba en la barca. ¿Saben? Jesús se durmió en la barca porque después de haber predicado todo el día, Jesús estaba cansado y estaba reposando, estaba durmiendo. Pero al mismo tiempo, ya que Jesús de verdad, él necesitaba reposar, y reposó porque era hombre al 100%, al mismo tiempo él usó ese momento para darles una enseñanza a sus discípulos. Él les quería enseñar algo. Jesús quería poner a la prueba la fe de sus discípulos. Acabo de decir de que ya habían visto cantidad de milagros hechos por Jesús, pero aquí dice de que suben a la barca y comienzan a navegar. Y dice que habían otras barcas con él. Otras barcas. Pero de repente se levantó, dice el versículo 37, una gran tempestad de viento que echaba las olas dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, la barca se estaba llenando de agua. Estaba llenándose de agua. Y los discípulos que estaban allí con Jesús, desesperados, miedo, comenzó a darles un miedo terrible. Miedo, pero ¿miedo de qué? Miedo de morir, miedo de ahogarse. Y mientras ellos dice que estaban desesperados, Jesús estaba en la popa. La popa es la parte de adelante, me parece, de la barca, si no me equivoco.
y Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado? Nos estamos muriendo, nos ahogamos. Tenían miedo de morir, tenían miedo de ahogarse. Ahora, acá reflexionando, yo digo, pero no habían visto los milagros que Jesús había hecho. No habían visto todo lo que Jesús hizo antes. Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. Hizo Jesús diferentes milagros. Sanó a un paralítico, sanó a un leproso. En el capítulo 1, versículo 32, dice: luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Muchos enfermos, muchos endemoniados. Ni siquiera menciona el número porque eran talmente tantos. Y los discípulos estaban ahí. ¿Qué pasó entonces cuando estaban en la barca y pensaban de ahogarse y Jesús estaba ahí con ellos? Esta es una enseñanza muy clara para nosotros, de la cual debemos aprender. Una enseñanza muy clara, de la cual debemos aprender. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice Marcos 4, 37, 38. En el versículo 39 dice: y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por esto Jesús nos enseña en su palabra que si Él está con nosotros, y esta escena que vemos aquí con Jesús en la barca, hermano, yo no sé si ustedes saben, pero en la simbología bíblica, la barca es la iglesia del Señor. En la simbología bíblica, siempre que se habla de una barca, es la iglesia de Cristo, nosotros. Se dice que Jesús es nuestro capitán. Él va al frente, Él va navegando, Él es el que va direccionando la barca. Y la barca, dentro de la barca estamos nosotros. La barca es la iglesia, la barca es el evangelio, y nosotros estamos dentro de la barca. Pero la cosa buena, la cosa importante que debemos entender es que Jesús está en la barca. Jesús está con nosotros. Y si se acuerdan lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, dice: no teman, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Qué importante es saber que Dios está con nosotros. Y en esta escena vemos que aunque si de verdad la barca parecía que ya se estaba hundiendo, aunque si la barca parecía que ya se estaba por sumergir, porque las olas casi le daban vuelta, dice que Jesús estaba en la barca. Y si Jesús está en la barca, hermanos, no hay de qué temer, no hay de qué tener miedo. Ahora, sigamos. Dice: levantándose, reprendió el mar. Y en el versículo 40
Marcos 4:40, Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? En italiano dice, perché siete così paurosi. Paura, amedrentados quiere decir paura, miedo, temor. ¿Por qué están así miedosos? ¿Por qué tienen tanto temor? ¿Por qué tienen tanto temor, tanto miedo? ¿Por qué? Dice Jesús. Y Jesús les dice otra cosa. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué están así con temor? ¿No tienen fe? Dice Jesús. Entonces nos damos cuenta, hermanos, como dije al principio, dije que el miedo y el temor es un dardo de fuego del maligno. Dice Pablo que para poder detener los dardos de fuego del maligno hay que usar ¿qué cosa? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Pablo habla de la armadura, cuando dice hay que tener el escudo de la fe para poder detener los dardos de fuego del maligno. Y uno de estos dardos es el miedo. Jesús dice, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Es lo mismo. No tener el escudo de la fe del cual habla Pablo es no confiar. Jesús dice, pero yo estoy aquí. ¿Cómo es que no confían en mí? Han visto milagros, han visto de todo, pero no confían en mí. ¿Por qué? Entonces la Biblia nos hace una declaración talmente impresionante, hermanos, que nos sirve para nosotros aprender. Dice en el versículo 41, los discípulos que estaban con Jesús, los discípulos que le vieron hacer milagros, sanar un paralítico, liberar endemoniados, sanar enfermos, los discípulos que estaban ahí con Jesús, entonces temieron con gran temor. Fíjense que hasta entonces ellos habían tenido temor de morir, pero el temor que tenían de morir no se comparaba al temor que ahora tenían delante de Jesús. O sea, Jesús les hizo tener más miedo del que tenían de la muerte. Y no hay cosa más peor que tener miedo a Dios. A Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene temor, que es diferente. No se puede tener miedo de Dios. Y dice que se temieron con gran temor. Y acá preguntamos, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué ellos tuvieron este gran temor? ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a tener este gran temor? Viendo que Jesús le dijo al mar, cállate, enmudece, y el mar se cayó y hubo una gran bonanza, una grande bonaccia, dice en italiano. Una tranquilidad, un mar plano, el agua ni parecía que se estaba moviendo ya, de cuánto era tranquila el agua. Ya no estaba más agitada. Y cuando los discípulos ven eso, dicen, se asustaron y tuvieron un gran temor. ¿Pero por qué tuvieron un gran temor? La Biblia nos dice por qué. La Biblia nos enseña por qué. Tuvieron gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? Y ahí tenemos la respuesta del por qué tenían miedo.
¿Por qué tenían miedo? Tenían miedo, hermanos, porque habían estado con Él, habían comido con Él, habían visto todos sus milagros, habían caminado juntos, habían dormido juntos, habían desayunado juntos, habían hecho tantas cosas juntos. Sin embargo, no le conocían. No le conocían. Y si alguien les preguntaba, ¿conoces a Jesús? Claro que lo conozco. Yo camino con Él, yo como con Él, yo duermo con Él. Pero acá en la barca dice la Biblia que los mismos discípulos declararon, ¿quién es este? No le conocían. Y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, porque la falta de conocimiento genera en nosotros miedo. La falta de conocimiento. ¿Cómo ellos vivieron con Jesús? Nosotros no. Pero ¿cómo nosotros le podemos conocer a Jesús? Es claro que a través de una relación personal con Él. Pero lo único que nos habla acerca de Jesús es la Biblia, la palabra de Dios. Y Jesús dijo que Él se iba, pero que no nos dejaba solos, nos dejaba el Consolador, el Espíritu Santo, que lo habría enviado y lo envió, y que el Espíritu Santo Él nos iba a enseñar y que Él nos iba a recordar esto que está aquí. Cuando pasamos por un momento difícil, no hay cosa mejor que acordarse de las promesas de Dios y decir, no, pero el Señor dijo que Él me iba a ayudar y Él me va a ayudar. ¿Para qué me voy a afligir? ¿Por qué voy a estar con temor? Pero a veces el momento de la aflicción llega, el temor nos ciega y no nos acordamos ni que somos cristianos, ni que somos hijos de Dios, y comenzamos a dudar del poder de Dios, y muchas veces el Espíritu Santo no nos recuerda lo que Jesús dijo porque nunca lo hemos leído. El Espíritu Santo no nos va a revelar Él la palabra de Dios. Él nos la va a recordar, no nos la va a revelar. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo leo la Biblia hoy, es posible y muy probablemente dentro de 15 minutos yo ya no me acordaré de lo que leí. Yo leo la Biblia ahora y dentro de 15 minutos ya la olvidé. Pero cuando sea el momento de la necesidad, cuando yo necesite eso que leí, el Espíritu Santo me lo hará recordar. Esa es su tarea. Entonces, dice la Biblia que cuando no se conoce a Jesús, entonces se tiene temor. Entonces se sufre del miedo. Jesús dijo de que si nosotros le recibíamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor, Él nos habría de liberar de las garras del diablo. Él nos iba a liberar de las garras del mundo, y Él nos iba a liberar de las garras de cualquier enemigo, aunque de nosotros mismos, de nuestra propia carne. El miedo es algo que viene en la naturaleza pecaminosa, es decir, la llevamos dentro, pero este miedo se anula cuando se tiene fe en Dios. Se anula cuando se tiene confianza en Dios. Pero esa libertad que Jesús nos prometió tiene cumplimiento en esta palabra que dice Jesús, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8,
Dice así: Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído, dijo, solo a los que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. No más temores, no más miedo, no más paura. Seréis libres si conociereis la verdad. Si conoces la verdad, si permaneces en mi palabra. Permanecer quiere decir que esta palabra yo la voy a estar siempre, siempre y siempre leyendo, analizando, estudiando, comiéndola, porque es un alimento. Y no solo trataré de ponerla en práctica. Si permanecen en mi palabra, entonces van a ser mis verdaderos seguidores. Si permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente cristianos, dice Jesús, y van a conocer la verdad. Y Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino, yo soy la verdad. Conocer la verdad es conocerle a Él. Conocer la Biblia es conocer a Jesús. Y conocerle a Él o conocer a la verdad nos hará libres. ¿Por qué los discípulos de la barca estaban temblando de miedo? Porque no le conocían. Ellos mismos dijeron: ¿quién es este? Si nosotros estamos en la misma situación diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Siempre vamos a andar con miedo. Sin embargo, dice la Biblia que si le conocemos, nosotros somos conscientes que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Pongámonos en pie. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, meditar en ella. Gracias por habernos hablado. Gracias por habernos enseñado. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Que tu presencia pueda continuar con nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu, Señor, nos acompañe cada día, Señor. Y que tu bendición, como dice tu palabra, Señor, que nos persiga. Que tu bendición corra detrás de nosotros y que nos alcance. Y que esa misma bendición que nos alcanza a nosotros pueda también, Señor, abarcar toda nuestra familia. En el nombre de Jesús. Bendice tus hijos, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Levantamos las manos y damos gracias, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.